Voy a dar lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Si alguno de ustedes llegara a traer Biblia o trae Biblia, ayúdenme a abrirlo ahí en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 12 vamos a leer. Ponga mucha atención en lo que la palabra de Dios hoy va a decir. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 12. Amén. Dice de esta forma: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vuelvo a hacer esa pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y porque los hijos de Israel se han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Hasta ahí vamos a leer. Y dice: y aquí vino a él una voz. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, gracias te doy en el nombre precioso de Jesús por permitirnos el poder buscar tu rostro en este día. Gracias por permitirnos el poder abrir nuestras bocas y poder cantar alabanza a tu nombre. Y gracias, Padre, por el privilegio de poder estar delante de tu presencia, ahora con lo más hermoso, Señor, que es tu presencia misma y tu voz hablando a través de tu bendita palabra. Por favor, te ruego que tú toques corazones y vidas en el nombre de Jesús, de los que estamos aquí, de los que vayan pasando, de los que faltan por llegar. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, abre bien nuestros oídos, abre bien nuestro entendimiento y permite que en esta mañana podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque podemos decir que hasta este momento tú nos has guardado. A ti, Padre, sea la honra, la gloria y la majestad, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien, he titulado este sermón Conociendo el amor de Dios. A ver, repítelo conmigo: conociendo el amor de Dios. Como obviamente sabemos, pues, ¿qué pasó el 8 de septiembre? Algo tremendo, ¿verdad? Nos hizo recordar un acontecimiento que sucedió en 1985. ¿Recuerdas esta fecha? Muy bien, pues ¿qué sucedió? Un gran terremoto sacudió a la Ciudad de México. Y sobre ese terremoto, pues queda mucha incertidumbre, ¿verdad? Para muchas personas que vivieron eso. Y pues en pasados días se vivió un terremoto que prácticamente fue más fuerte que el del 85, pero que curiosamente no hubo mucha desgracia. ¿Pudiste ver esto? ¿Pudiste analizar esto? Déjame hablarte acerca de algunos terremotos que han sucedido. Estuve investigando algunos datos interesantes en diferentes terremotos alrededor del mundo. Para empezar, dice el Señor Jesús que cuando venga el fin habrá señales, y una de esas señales es que habrá terremotos, fuertes terremotos en todas partes del mundo. Bueno, déjame mencionarte algunos de ellos para que te des una idea. Tengo aquí, por ejemplo, el de México, 1985, que fue un temblor de aproximadamente 7.5 a 8 grados pues de intensidad, ¿verdad? En donde murieron más de 10,000 personas aquí en México.
en el 1985. De ahí tenemos otra fecha que arroja estadísticas muy fuertes, que es el 2010 en Chile, donde hubo un terremoto de 8.8 grados que dejó 524 muertos. No es una cifra tan considerable como el otro que dije, ¿verdad? De ahí nos vamos al 2011 con un terremoto que surge ahí y que crea un gran tsunami ahí por Asia, ¿verdad? En Asia. Y ese terremoto, maremoto, fue de 9.0 grados y deja sin vida a 220,000 personas. Es mucha gente, 220,000 personas. Recordemos que en el 85 fueron más de 10,000. Aquí fue casi el doble, ¿verdad? Más bien el doble y un poco más. De ahí nos vamos al 2015 en la ciudad de Nepal o en Nepal, donde mueren 1,800 personas debido a un terremoto de 8.1 grados. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es sorprendente lo que Dios hizo en esta semana. México 2017. Se reporta que hay un sismo de 8.4 grados y mueren, hasta donde tengo el dato, 61 personas. A lo mejor ya son más, no lo sé. Pero pudiste ver los números en cuanto a muertos. Algo pasó. Algo sucedió. No sé, no te puedo explicar qué, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Pero de que algo sucedió, algo sucedió. Tú te preguntarás, y hay mucha gente que se pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió el temblor del 85? Y muchas personas en Asia, cuando vino el tsunami y empezaban a luchar, muchos se preguntaron, ¿y dónde estaba Dios? Y muchos de nosotros podemos decir en este momento o en esta semana, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite este tipo de cosas? ¿Sí me escuchan bien? Siento que está fallando el micrófono. ¿Sí me escuchan? ¿Dónde estaba Dios? Esto nos deja ver también y nos recuerda otra historia real. Esto en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre. Muchos hicieron esta pregunta en los Estados Unidos. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué sucedió el 11 de septiembre? Pues las Torres Gemelas, ¿verdad? Y muchos se preguntarán, ¿y dónde estaba Dios? Muchos dicen, Dios estaba tan ocupado en otras cosas que se olvidó de ello. Y esto no es cierto. Voy a leerte aquí un escrito que hay, que dice, ¿dónde estaba Dios la mañana del 11 de septiembre del 2001? Muchos de nosotros hemos escuchado en los últimos días, ¿dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono fueron atacados? Bueno, quiero decirles que yo sé dónde estaba Dios la mañana del 11 de septiembre del 2001. Él estaba muy ocupado. Dios estaba distrayendo a las personas que pensaban tomar esos vuelos de las aerolíneas American y United. Los 4 aviones juntos tenían cabida para 1,000 pasajeros y esa mañana solo viajaban 266 personas. Dios estaba en cada uno de los 4 aviones volando en un trágico destino. Él estaba dando calma a los aterrorizados pasajeros en cada avión. Ninguna de las familias que recibieron las últimas llamadas de sus seres queridos desde los aviones han dicho que escuchaban gritos de los pasajeros dentro del avión. Dios estaba con cada uno de ellos dándoles consuelo. Estaba dándoles fuerza y valor a 3 pasajeros en el avión que cayó en Pensilvania para que lucharan contra los secuestradores. Así se pudo evitar una tragedia mayor. Dios estaba muy ocupado creando obstáculos para miles de empleados de las Torres Gemelas. Después de todo, solo 20,000 personas estaban en las Torres Gemelas cuando el primer avión se estrelló. En los 2 edificios juntos trabajaban como 50,000 personas. Mucha gente que trabajaba en las torres declaró a la persona que ese martes negro
se les reventó una llanta del auto, sus despertadores no sonaron, perdieron el autobús, el tren, etc. y llegaron tarde al trabajo y se salvaron. Después de que 2 aviones cumplieran su macabro objetivo, Dios estaba atajando con sus 2 manos las torres de 110 pisos cada una, para que miles de personas tuvieran tiempo de escapar. Y cuando finalmente el tremendo peso de las paredes de cemento y vigas de acero hicieron que las torres colapsaran hacia abajo y no a los lados, esto fue un milagro. Si las torres hubiesen caído de lado, hubiesen arrasado con más de 20 cuadras a la redonda y miles más hubiesen muerto. Y cuando las torres se derrumbaron, Dios abrió los brazos y recogió 6,000 de sus hijos y los llevó al descanso, repitiéndole 1 y 1000 veces que lo peor ya pasó. No sufrían más porque las primeras cosas ya pasaron. Lloró por el alma de 19 de sus hijos que no pudo salvar y que se perdieron para siempre en el infierno por haber vivido con tanto odio en sus corazones, adorando a otro Dios que en realidad no existe. Y esto no fue todo. Dios bajó de nuevo a la tierra para dar consuelo y resignación a cada una de las viudas que perdieron a sus esposos, y a cada uno de los hijos que perdieron a sus padres, y a los padres que perdieron a sus hijos. Y quedó en cada una de las personas que fueron afectadas por esta tragedia, brindándoles fuerza y valor para seguir adelante con sus vidas. Y Dios seguirá siempre con todos nosotros. Él es la fuerza, Él es el motor, Él es la pila de nuestras vidas. Él es el que nunca nos abandona en momentos difíciles. Así que si alguien te preguntara ¿dónde estaba Dios el 11 de septiembre de 2001? Diles con mucho orgullo y certeza que Dios estaba por todos lados trabajando. A pesar de todos los daños y de la magnitud de esa tragedia, yo veo el milagro de Dios en cada parte de ella. Y pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Ante tales situaciones de desastre natural, aún problemas que tú pudieras estar enfrentando en tu hogar en este momento, y te hagas esta pregunta: ¿y dónde está Dios con este problema? ¿Y dónde está Dios con esta situación? Y muchos de nosotros podemos caer en tristeza, en melancolía, podemos caer en la depre, como le dicen, ante ciertas situaciones, y podemos cuestionar a Dios y decirle: Dios, ¿dónde estás? Decía el salmista: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Y muchas veces el corazón del ser humano va a pensar esto: Dios se ha apartado de mí, quizás yo no he sido tan bueno que Dios se ha apartado de mí. No es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Dios siempre está trabajando, Dios siempre tiene algo que hacer. Hoy te voy a hablar de 4 cosas. Como te dije, el título de esta predicación es Conociendo el amor de Dios. Yo quiero que en esta mañana tú puedas salir de este lugar convencido de que Dios nunca ha dejado de trabajar, de que Dios siempre ha estado presente en cada situación, en cada tribulación, porque Dios te ama. ¿Crees esto? Que Dios te ama. Dios te ama aún en ese problema de matrimonio que tienes. Dios te ama aún en esa carencia económica que vives. Dios te ama aunque haya un desastre natural alrededor de ti. Dios constantemente está presentándose a sí mismo como un Dios de amor, como un Dios lleno de misericordia, como un Dios lleno de paciencia. ¿Lo crees? Amén, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver 4 cosas. Para empezar, déjame decirte que voy a estar hablando de algunas teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una representación de Dios. Si Dios bajara del cielo tal cual es, todos nosotros caeríamos muertos instantáneamente, calcinados. ¿Y esto debido a qué? A su santidad. Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Dios no puede tener ninguna comunión con el pecador. Pero Dios muchas veces va a presentarse en una forma de una teofanía, en una representación. ¿Y cómo puede hacerlo? A través de un terremoto, a través del fuego, a través del viento, a través de la tormenta, ¿sí? A través de muchas cosas Dios puede manifestarse, constantemente diciéndole al mundo que existe un Dios
y que Dios está muy cerca de cada uno de nosotros. Vamos a ver la primera cosa. Regresemos allí al pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Fíjate lo que dice. Nuevamente lo vuelvo a leer. Y él le dijo, le está diciendo aquí a Elías, el profeta Elías, le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vamos a ver la primera característica de la teofanía. Dice el punto número 1: para conocer el amor de Dios es necesario un poderoso viento. A ver, repítelo conmigo. Para conocer el amor de Dios es necesario un poderoso viento. Vamos a ver algunas partes de la Biblia en donde se menciona la palabra viento. Para empezar, viento tiene también que ver con tornado, tiene que ver con huracán. Ahorita estamos viviendo mucho los huracanes, ¿verdad? Tienes huracanes muy fuertes, seguidos uno del otro, ¿verdad? Muy bien, muchas veces la palabra viento, huracán, va a significar, tempestad, angustia, inquietud o problemas. Cuando tú escuches la palabra viento, cuando tú escuches acerca de una desgracia, es porque hay inquietud, inquieta. Fueron evacuadas 2.6 millones de personas el día de ayer. ¿De dónde? En Pensilvania, no, en Florida. Florida, gracias. En Florida, debido a esto, a que surgió el pánico, porque venía que iba a acontecer una gran desgracia por causa de un tornado, ¿verdad? Por causa de un huracán, perdón. ¿Y esto qué trae? Pues el viento, ¿verdad? El aire. Esto crea inquietud, esto crea angustia. Muy bien, muchas veces va a significar que tú estás luchando con un viento contrario. Por más que tú estás luchando, por más que tú te estás esforzando, viene un viento contrario que es mucho más fuerte que tú. Y que muchas veces esa situación te va a obligar a hacer dos cosas. Una de ellas, voy a mover tantito la antena. Una de ellas puede ser: o te echas a correr y dejas todo, o la otra, o permaneces. ¿Qué querrá Dios? Tú debes hacerte esa pregunta. Ante la situación del viento que es adverso, ¿tú qué vas a hacer? ¿Echarle la culpa a Dios y decirle: Dios, tú tienes la culpa de todo esto, lavarte las manos y seguir tu vida? ¿O hacer caso del llamado que Dios está haciendo en ese momento? Porque seguramente si Dios te presenta viento, huracán, tempestad a tu vida, significa que Dios quiere que hagas algo, ¿verdad? O Dios quiere hacer su propia voluntad. Muy bien, vamos a ver varias citas. Si quieres, solamente escúchame, yo las voy a leer. Si quieres apuntarlas, apúntalas. El viento contrario, hay una escena en donde Jesús, en Mateo capítulo 14, voy a abrir rápidamente, Mateo capítulo 14, versículo 22. Fíjate lo que dice. Mateo 14, 22 al 24. Dice de la siguiente forma: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaban allí solos, y ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vemos aquí que Jesús manda a sus discípulos al otro lado, y los discípulos acababan de presenciar un gran milagro, ¿verdad? Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. Había hecho un gran milagro, pero ahora estaban a punto de presenciar una gran prueba. Jesús les dice: vayan al otro lado, perdón, ando mal de la garganta, vayan al otro lado. Y ellos obedecieron, pero Jesús permaneció porque se retiró a un lugar, dice,
subió al monte y estaba orando. Mientras él sabía perfectamente que los discípulos iban a ser probados. ¿Por qué? Para aumentar su fe, para que aumentara su conocimiento acerca de la gran obra de Jesucristo. Así es que los manda, y cuando ya están arriba de la barca, a la orilla, ya bien metidos en el lago, pues viene una gran oscuridad. Y viene y empiezan a atemorizarse cada uno de ellos. Y no solamente en una noche quietecita, como muchos nos lo imaginamos, sino que empieza a ponerse rudo aquí de las cosas, ¿verdad? Comienza, dice aquí la palabra, que entonces el viento comenzó a mover las olas. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que viene la marea a tu vida y empiezas a moverte de tal forma que dices: Dios, ¿dónde estás? ¿Acaso ya te olvidaste de mí? Muchos de los discípulos pensaron esto. Jesús nos mandó a la guerra y sin fusil. Nos mandó para que muriéramos, y venían muchos pensamientos a su vida. ¿Por qué? Porque el viento comenzaba a soplar, y por más que ellos remaban para llegar siquiera a cualquiera de las dos orillas, dice que el viento era contrario. ¿Te das cuenta cómo muchas veces Dios, para hacer algo, para lograr un plan divino que Él tiene, va a aprovechar o va a ocupar cualquier teofanía? En este caso, Dios está mostrando su amor para con los discípulos, enfrentando una gran tempestad. Vamos a otro lugar donde aparece nuevamente la palabra viento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 1-2. Dice dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban contentos, porque había resucitado el Señor Jesús y había ascendido al cielo. Bueno, estaban todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio. Notaron nuevamente esta palabra: viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? De fuego. Nuevamente viento, fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estaban ahí orando, estaban reunidos, estaban recordando el hermoso sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, pero ahora estaban a punto de presenciar una de las cosas más grandes y poderosas, ¿verdad?, que ha sucedido en la iglesia primitiva, que es el Pentecostés. Después de 50 días que el Señor Jesús parte, viene la promesa de que sería enviado el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo viene. Recuerda que es la teofanía de Dios, ya te lo expliqué, una representación de la presencia de Dios en ese lugar. Viene, pero ¿cómo se presenta? Con un viento recio. Dice: ¿qué entiendes por viento recio? Fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasaría si entrara aquí un tornado? Vuela esto, vuela todo lo que está, desconecta, se va la luz, ¿sí? Hace estragos. Eso yo lo entiendo por viento recio. Bueno, pues imagínate cómo estaban los discípulos. Muchas veces vemos esa escena como algo maravilloso, ¿verdad? Y en las películas, ¿cómo lo pintan? Viene un aire casi como cuando sopla el programa de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? No, viento recio, que seguramente en ese momento atemorizó a todos los que estaban ahí. Esa es la forma de presentarse de Dios. Dios se está presentando ante Elías en este primer punto, ¿sí? Y le da a conocer su amor. Él dice: yo tengo celo por ti, Dios. Yo sé que tú existes, pero hay un mundo que no te conoce. Hay un mundo que se ha olvidado de todo lo que tú has hecho. Señor, tengo un celo divino por ti. Tengo ganas de conocerte, tengo ganas de que estés cerca de mí. Y Dios se manifiesta. Pero qué forma de manifestarse, ¿verdad? Primera cosa, dice que viene un poderoso viento. Yo me pregunto, ¿Dios estará presentando en este momento a aquellas comunidades donde están enfrentando el huracán? Claro que sí. Dios está presentando una gran oportunidad para que un mundo de personas puedan creer y puedan disfrutar del amor de Dios. Dios presentándose a sí mismo para que mucha gente pueda conocerle. Así sucedió con los discípulos cuando el viento era contrario. Así sucedió en Pentecostés cuando el viento era recio. Pero también vemos otro.
Éxodo capítulo 14. Anótalos, por favor. Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Fíjate lo que dice. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Te das cuenta nuevamente aquí la teofanía de Dios? La presencia de Dios mostrando ayuda, misericordia, favor. Venía todo el pueblo después de haber salido de la opresión de Egipto, donde fueron esclavos, y Dios a través de 10 plagas logra sacarlos a todo un pueblo. Pero después, en un par de horas, reflexiona todo el pueblo de Egipto y dice: ¿qué hemos hecho? ¿Los dejamos ir así como así? Y así es como el diablo va a trabajar contigo, ¿Acaso ya nada más aceptó a Cristo y se convirtió en una nueva persona? No es posible esto. Ahora vamos, decían, a perseguirlo. Y uno se pregunta, me puedo imaginar esta historia. Viene todo el pueblo de Dios después de la liberación, pero voltea para atrás y ve que viene un pueblo más poderoso que ellos, militarmente hablando, mucho más poderoso que ellos, para exterminarlos, porque se arrepintieron de dejarlos ir. En ese momento Dios dice que manda un fuerte, o como dice, un viento recio nuevamente. ¿Para qué? Para dividir las aguas. ¿Te das cuenta de la presencia de Dios? ¿Para qué Dios hizo esto? Para que su pueblo pasara en seco. Imagínate un pueblo, imagínate que esta iglesia pudiera, el día que se encharcó, hubiera soplado un recio viento y todos pasáramos a la salida como por seco. No fue así, ¿verdad? ¿Cómo salió el hermano Aarón cargando a sus hijas? Y muchos de nosotros tuvimos que atravesar el agua. Bueno, pues ellos no. Imagínate un mar, un viento recio, manifestándose la presencia de Dios en la vida de las personas, de tal forma que muchos de los que aún todavía no creían, estaban creyendo a través de ese gran milagro. Dios siempre se va a manifestar a través de ciertas cosas, aún en la naturaleza, para mostrar su amor, su favor, su misericordia. Vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Bueno, es la lectura que vimos inicialmente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Perdón, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 7 y 8. Fíjate lo que dice, es interesante. Dice el versículo 7 y 8: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. ¿Desde dónde me escuchó? Desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, y se estremecieron porque se indignó él. ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta qué es lo que pasó? El clamor de un hijo de Dios llegó hasta los cielos, y se indignó Dios con esa oración, de tal forma que sucedieron cosas. ¿Cuáles fueron? Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Yo pregunto, ¿qué sucedió en esta semana? Tembló. Y muchos nos quedamos, y tembló, y muchos no sintieron nada. ¿Sí? Y muchos pudieron haber perecido, escucha bien esto, muchos pudieron haber perecido dormidos porque ni siquiera estaban conscientes de lo que Dios está haciendo. La tierra tembló. ¿Por qué? Porque es una manifestación del amor de Dios. ¿Recuerdas que te decía por qué en el 85, que fue de menor escala, murieron tantas personas, más de 10,000 personas? Y ahora que tiembla más fuerte en el mismo lugar, con la misma tierra, con las mismas personas,
ahora solamente hay 61 muertos. ¿Qué sucedió? Yo me atrevo a decir que aquí sucedió algo sobrenatural. La mano de Dios presente en esta semana. ¿Por qué? Según este pasaje, ¿qué pasó? La presencia de Dios se estremeció a causa de ¿qué? De las oraciones de sus hijos. ¿Lo crees? ¿O crees que tu oración no la escucha Dios? Y ahí tenemos al montón de personas diciendo: Dios no me escucha, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Pero si nosotros le creemos a Dios, créeme que cuando nosotros oramos y oramos en el Espíritu y doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios, Dios obra milagros y prodigios aún en medio de este tiempo. ¿Lo crees? Amén. Muy bien, ya vimos la primera parte, como Dios se da a conocer. Dios da a conocer su amor y es necesario un poderoso viento. Punto número 2. Para conocer el amor de Dios es necesario un poderoso terremoto. Para conocer a Dios es necesario un poderoso terremoto. ¿Cómo te sentiste en el terremoto? A ver, ¿cómo te sentiste? ¿Recuerda? Tenías ganas de llorar, tenías ganas de correr, no sabías para dónde. Miedo, frustración, ansiedad. Sí, en ese momento ni siquiera ganas de llorar, ¿cómo ves? Algunos sí, algunos, muchos no. También los incrédulos oraron. Y también los incrédulos oraron. ¿Qué tremendo es eso? Y pasaron muchas cosas, hermano. Fíjate lo que dice ahí el pasaje que teníamos, ¿verdad? Que Jehová, de repente Elías está orando ahí con el Señor y Dios se manifiesta a su vida y le dice que primeramente vino un fuerte viento, ¿verdad? Que quebrajaba las piedras, ¿verdad? Imagínate qué viento tan fuerte, que arrancaba los árboles, pero dice, y Jehová no estaba ahí, Dios no estaba ahí. Segunda cosa que sucede es que viene un gran terremoto. ¿Cómo habrá sido ese gran terremoto? Violento, ¿verdad? De tal forma que caían grandes piedras a tu izquierda, a tu derecha, pero dice, y ahí no estaba tampoco Dios. Terremoto, sismo, maremoto, tsunami, como le quieras decir, puede representar liberación, puede representar la ira de Dios y puede representar temor. ¿Cuántos se sintieron con temor en ese momento? Muchos. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer ante una situación así? Nada. ¿Sí? Solamente orar, solamente bloquearte, hacer cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea. Muy bien, vamos a ver algunos casos en la Biblia. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, está hablando aquí desde la cruz, clamando a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Imagínate qué temblor tan fuerte para que las rocas se hubieran partido. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué sucedió aquí? El Hijo de Dios, que había sido crucificado, entrega su espíritu. ¿Qué significa eso? Muere en ese momento, literalmente, y sucede algo impresionante en la tierra. ¿Qué sucedió? Un gran temblor tan fuerte, o de modo que las piedras se partían a la mitad, ¿verdad? Y viene ahí mucho más historia, ¿verdad? Dice que resucitan muchos muertos de los que habían creído en Cristo Jesús. Muchos de los que descansaban salieron en ese momento, ¿verdad? Si podemos conectar el otro micrófono. Muy bien, vamos a ver otra cosa que sucedió, o que sucederá. Apocalipsis capítulo 16. Vamos al último libro de la Biblia.
Apocalipsis capítulo 16 y habla un poco acerca de cómo será destruida la tierra. Apocalipsis capítulo 16 versículos 23 al 27 dice así. Perdón, no sé. Ok, capítulo 16, versículos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Qué significa esta palabra? Finito. Sí, se acabó. Tiempo. ¿Sale? No tiempo fuera, tiempo final. Ok, dice: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí que vemos la ira de Dios, ¿verdad? Sobre todos aquellos que no quieran o que no quisieron en un futuro, que no quisieron aceptar el nombre de Cristo Jesús en su corazón. ¿Qué sucedió? Un gran terremoto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser una de las cosas con las que Dios va a utilizar para destruir esta tierra? ¿Qué va a ser? Un gran terremoto. Dice, cual nunca hubo antes de que estuviera el hombre en la tierra y toda su estancia aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro pasaje. Este me gusta, Mateo 28, 2. Vamos a estar leyendo mucha Biblia hoy, Mateo 28, versículo 2. Fíjate lo que dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que un gran ángel, un ángel poderoso, ¿sí? Una creación de Dios, dado por la palabra de Dios, fue enviado. Gracias. Fue enviado, y cuando bajó, ¿qué pasó? Un gran terremoto. ¿Te das cuenta? Las maneras como obra Dios, como actúa Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Gracias. Gracias. Está mejor. Lo vuelvo a leer. Mateo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué vino a dar? Libertad, ¿sí? Liberación de la opresión, liberación de esclavitud, liberación de la tumba, ¿verdad? A Jesús mismo, que en Jesús estaba todo el poder. Pero quiero que notes este hecho maravilloso: un ángel del Señor, una teofanía de Dios bajando y haciendo un gran alboroto, ¿verdad? De tal forma que en ese momento, cuando desciende, la tierra tiembla. ¿Y cómo pudo haber temblado? Que nuevamente las rocas se empezaron a romper. Nuevamente fue algo muy fuerte, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otro pasaje. Hechos capítulo 16. Perdón que vaya un poco rápido, es que son muchas citas. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, ahí está Pablo y Silas encerrados en la cárcel. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo, otra vez está presente la oración, ¿no? También. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, ¿qué?
un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Dice que por predicar la palabra, pues fueron encarcelados estos dos siervos de Dios, Pablo y Silas. Y una vez que los agarraron, los golpearon, los humillaron, los encueraron y los encerraron. Pero por si fuera poco, los encerraron en lo más profundo de esa cárcel. Dice que hasta lo más profundo, ¿verdad? Y por si fuera poco, los pusieron en el cepo. ¿Sí? ¿Qué había en el cepo? ¿Qué es el cepo? Bueno, pues son, ¿has visto los aparatos de tortura? ¿Sí? De la Inquisición, de todo eso. Bueno, pues les amarraban prácticamente las manos, los pies, ¿sí? Los encadenaban, les ponían esas bolas pesadas, ¿los has visto? ¿Sí? Toda clase de aparato que atormentara a las personas. Bueno, pues ellos estaban ahí y no tenían esperanza, y dice que estaban en lo más adentro. Había muchos encerrados en ese lugar, pero ellos estaban hasta lo más profundo del cepo, ¿verdad? Aquella hoyo que cavaron allí en la tierra, lleno de ratas, lleno de humedad. Muchas veces te has sentido así. ¿Qué pasa cuando comienzas a alabar a Dios? ¿Qué pasa cuando en tu angustia, por eso leímos el Salmo 18, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó? ¿Qué pasa cuando haces esto? Dios se indignó, dice la palabra, ¿sí? De tal forma que se indignó. ¿Qué entiendes por indignarte? Ay, esa oración, esas alabanzas que me están cantando con todo su corazón, estremecieron el corazón de Dios, de tal forma que la tierra tembló. ¿Por qué crees que tembló? ¿Qué estoy hablando de las teofanías? ¿Qué estoy hablando de la presencia de Dios obrando en ciertas situaciones? Yo estoy seguro, hermano, hermana, que esta semana Dios se indignó y tiene un gran plan para con México, y las oraciones de sus hijos han sido elevadas de tal forma que Dios se indignó y la tierra tembló. ¿Y de qué forma? Pero es interesante, no hubo tanta desgracia. Diferente, ¿verdad? Dice que Pablo y Silas, al momento de que empezaron a cantar, los demás los estaban escuchando. Había presos ahí que tenían mucho tiempo de estar presos, de estar encerrados, pero de repente empiezan a cantar una alabanza. ¿Cuál estábamos cantando? Alza tus ojos y mira, ¿sí? En medio del tormento, del cepo, del dolor, de tu angustia, invocas a Jehová, clamas a Jehová con todo tu corazón, de tal forma que los demás pues no pasan por desapercibido todo esto, ¿verdad? De tal forma que los demás comienzan a escuchar la oración, que los demás empiezan a escuchar la alabanza, y está la alabanza, y de repente todos estaban ahí recargados en la cárcel con una cara triste, larga, sabiendo que nunca iban a salir de ese lugar. Y de repente unos locos que acaban de entrar comienzan a cantar, comienzan a adorar a Dios, y de repente, cuando menos se dan cuenta, ya había una fiestota allá dentro de ese lugar. Y fue tal la presencia de Dios, o la presencia de los que buscaban a Dios con todo su corazón, que la tierra tiembla. Y cuando la tierra tiembla, dice la palabra de Dios más adelante, que las puertas de todos los que estaban encerrados, escucha bien eso, todos los que estaban encerrados fue abierta. ¿Qué te dice esto? Que hay libertad. A través de las obras maravillosas que Dios hace, hay libertad. Amén. Amén. Dice el Señor: yo he venido para hacerlos completamente libres. Amén. Hemos visto ya dos cosas de cómo podemos conocer el amor de Dios. Número uno, para conocer el amor de Dios es necesario un poderoso viento. Segunda, para conocer a Dios es necesario un poderoso terremoto. Vamos a la tercera. Dice Elías que detrás de que en el terremoto que sucedió no estaba Dios, y de repente vino un fuego poderoso.
Imagínate cómo estaba Elías en aquella cueva. Temeroso, ¿verdad? Le estaba lloviendo sobre mojado. ¿Te has sentido así? ¿Que te ha llovido sobre mojado? Bueno, pues así estaba Elías. De repente él está esperando la presencia de Dios y lo único que viene es un viento poderoso, un viento contrario que no sabe qué hacer, y ahora viene un terremoto que casi lo aplastan todas las rocas, porque dice que las piedras se desquebrajaban dentro de la cueva y fuera de la cueva, y ahora viene un fuego consumidor. Dijo, no, ya aquí seguramente hasta aquí llegué. Pero dice, y allí no estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan mucho más maravilloso de lo que el hombre puede pensar. Fuego, incendio. ¿Sí? ¿Qué otro sinónimo tiene eso? Fuego, incendio, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto significa purificar, perdón, arder. Significa purificar, quemar, o también puede establecer juicio. Un juicio de parte de Dios. Vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, Dios se presenta en una teofanía a Moisés. Esto en Éxodo capítulo 3. Ya algunos ya saben de Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Fíjate lo que dice. Dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Qué se le apareció? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué es una zarza? Un arbusto frondoso, bonito, que rápidamente puede arder. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. ¿Qué había en la zarza? Fuego. ¿Sí? Le habló Dios en medio del fuego y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Interesante historia, ¿verdad? Dios se presenta a Moisés. Perdón, sí, Dios se presenta a Moisés en medio del fuego. ¿Qué va a pasar cuando de repente surja un incendio? Un desastre natural que ha acabado con hectáreas y hectáreas de lugares. ¿Tú qué vas a pensar? Ay, pues la naturaleza se prendió. ¿Sí? Durante el terremoto se vieron luces. ¿Has visto este video? Sí. ¿Sí? Y ya hay científicos que ya dieron su veredicto. ¿Sí? A la luz de la palabra que hemos visto, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso no es Dios el que está llamando la atención? ¿Cómo lo hace con Moisés? Moisés, tengo que llamar tu atención. Dices amarme, pero todavía no me conoces. Dices seguirme, pero no me has conocido. Y Dios hace algo maravilloso, ¿verdad? Se presenta, Él dice que envía el ángel de Jehová en una zarza donde está ardiendo. Imagínate qué llamarador. Muchos lo pintan como un arbustito, una flamita. No fue así. Un zarzal, un señor zarzal, prendido un fuego que a quizá una distancia muy, muy larga podría sentirlo. ¿Tú has sentido, por ejemplo, si has ido en coche y te paras en un semáforo y están los tragafuego? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Cuando están cerca de ti, o un poquito, como unos 5 metros de ti, y lanzan la llamarada, ¿sientes el calor? Sí. Y imagínate cómo se sintió Moisés. Dijo, ¿y por qué razón aquella zarza no se consume? Y esto llamó la atención de Moisés de tal forma que él pudo conocer el amor de Dios, o al Dios de amor. Interesante, ¿verdad? Vamos a otra cita. Dios también
también establece juicio a través del fuego. Vamos a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Versículos 24 al 28 dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La ciudad vivía en pecado, ¿verdad? Dice, si tú lees la palabra de Dios y la analizas con detalle, dice que se practicaba la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí? Había drogas, había todo eso, ¿sí? Había mucha inmoralidad sexual, había la falta de respeto hacia los padres, el desamor entre todos, ¿sí? Cada quien se mataba por lo que quisiera. Y esto llegó, el clamor, dice la palabra que el clamor llegó hasta los cielos, hasta la misma presencia de Dios. Y Dios pues hace algo, ¿verdad? Primeramente alerta, ¿verdad? Y le dice que está a punto de destruir la tierra con fuego. Por lo tanto vemos que muchas veces no nada más Dios va a dar una oportunidad, ¿sí?, en su teofanía con fuego, sino muchas veces también va a establecer juicio. Y el juicio para Sodoma y para Gomorra, que no es que, déjame decirte que Sodoma y Gomorra no está muy lejos de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Tan solamente ve a tu alrededor. Dice la palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Habrá desamor entre las familias. Nadie querrá saber de Dios. Date cuenta de esto. Hay muchos que practican la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí? Y hay una diversidad de géneros, ya dicen, ¿verdad? ¿Sí? Que todo esto es pues inmoralidades sexuales delante de Dios. Muy bien, yo te pregunto, ¿acaso Dios en ese momento no podría establecer un juicio también? Sí. Claro. Sí, claro. Y podría acabar con todos, que habremos visto, a través de un fuerte viento, a través de un huracán, como lo está haciendo, a través de un terremoto, a través de un sismo, ¿sí?, a través del fuego. Y muchos dicen que empezaron a caer fuego del cielo, que es el que representa esto, que de repente cayó azufre, que de repente cayeron unos rayos que consumían todos. En semanas pasadas estaba viendo cómo un rayo cae sobre un árbol y lo parte a la mitad, no sé si lo hayan visto, ¿sí? Y aún un rayo cae sobre el agua y se vuelve un alboroto todo ese río. Y de esta forma fue destruida Sodoma y Gomorra. A ellos muchas veces se les presentó la oportunidad de arrepiéntanse porque en el camino que andan está mal. Ellos tuvieron muchos años de muchas oportunidades de gente hablándoles que lo que estaban practicando estaba mal, pero llegó el juicio de Dios. Déjame decirte que el juicio de Dios se puede dar en cualquier momento. ¿Sabes por qué no sucedió una desgracia en México? Porque seguramente muchos hijos de Dios se han puesto en la brecha y han hecho vallado por muchas de las personas que aún no lo conocen. Esta es una nueva oportunidad de Dios para cada uno de nosotros y para las demás personas que hasta este momento no han doblado sus rodillas ante el Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Que es por donde andamos, ¿verdad?
Antes de que Elías estuviera encerrado en aquella cueva de la cual estamos platicando, donde la presencia de Dios se manifiesta a través del terremoto, a través del viento, a través del fuego, bueno, pues déjame decirte que él estaba encerrado en aquel lugar, en aquella cueva, porque hubo alguien que quería matarlo. ¿Quién era? Jezabel, ciertamente. ¿Sí? Era la esposa del rey Acab, que en ese momento estaba funcionando en turno como presidente, pues no así, o como rey. Y había lanzado una palabra contra Elías, en donde le había dicho que lo iba a matar. Aquí me surge algo. Yo leí algo muy interesante. ¿Cuántas veces se le tiene más miedo a lo que puede decir la esposa? Al juicio que puede emitir Dios. Déjame decirte que aquí hay un gran error del ser humano. Aquí Elías era uno de los siervos de Dios, un profeta de Dios, un siervo de Dios, como no tienen idea, el que más milagros pudo haber hecho. ¿Pero qué creen? Que por causa de los labios de una mujer que lo amenazó, él se consternó y él se escondió en una cueva, porque aún no había conocido el poder de Dios. O ya lo había conocido, pero no había experimentado el gran amor de Dios. Y así vivimos muchos de nosotros, esposos. Sí, cuiden su lengua, mujeres, por favor. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Primer libro de Reyes 18, versículos 36 al 38, dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hasta ahí. ¿Qué estaba sucediendo aquí? De repente todos se habían olvidado de Dios. Y dice Elías: esto no puede suceder. ¿Cómo va a suceder esto? Tienen que conocer que hay un Dios vivo y verdadero. Y eso lo podemos aplicar hoy en día. La gente tiene que conocer que hay un Dios vivo y verdadero que ha enviado a su Hijo amado, ¿verdad? En este tiempo podemos decir: ¿pero qué sucedió allá? Bueno, pues de repente Elías, el osado de Dios, ¿sí? Y con una comunión con Dios tremenda, lanza un reto y dicen: vamos a poner una ofrenda, un holocausto, ¿sí? Y del Dios verdadero, si el que ustedes dicen, porque eran muchos dioses, o el Dios que digo yo, si manda un rayo de fuego y consume la ofrenda o el animal o el holocausto, ¿sí? Y aparte le habían echado agüita alrededor para que a ver si es cierto. Bueno, pues de parte del otro bando, del rey Acab, de Jezabel, había 400 profetas que hablaban en nombre de Dios o de los dioses, pero que realmente Dios no estaba con ellos, ni ellos conocían a Dios. Y dice el profeta Elías: pues yo tengo que demostrar que Dios es el único vivo y verdadero. Así que les da la primera oportunidad a los 400 profetas. Se cree que eran más, ¿verdad? Porque también había pues otros que servían en los templos. Y Elías comienza a ver de lejos que ellos comienzan a rasgarse sus pieles, comienzan a bailar, comienzan a cantar, y así estuvieron todo el día. Vamos a ponerle, estuvieron como desde las 8 de la mañana como hasta las 6 de la tarde, todo el día. Mientras Elías les decía: grítenle más fuerte, quizá no les oyen sus dioses, ¿sí? Hay algunas versiones que dicen: seguramente fue al baño. Y se burlaba Elías porque sabía en quién confiaba él. Cuando le toca su turno, ya después de que todos esos falsos profetas habían hecho un gran pues espectáculo solamente, y no cayó fuego del cielo, ahora viene el turno de Elías. Y es justamente lo que estamos leyendo en este pasaje.
Y versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces, ¿cuánto me tardé en esta lectura? 30 segundos. ¿Cuánto se tardó Elías en orar y que Dios se manifestara? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿5 minutos? Bueno, le tocó su turno. Y entonces dice el versículo 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Ojo, era leña mojada, bien mojada. Todo el día se estuvo remojando ahí. Las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Por qué hace esto Elías? Es interesante verlo. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios manda fuego del cielo? ¿Acaso no es para alertar? ¿Acaso no es para darse a conocer? ¿Acaso no es que Dios manda fuego del cielo como diciendo: hey, necesito llamar tu atención, necesitas de mí, necesitas que yo te demuestre mi amor? Vuelvo a decirlo, durante esta semana Dios mostró su amor con cada uno de nosotros. Amén. Otra cita. Bueno, ya la leímos, es cuando en el día del Pentecostés, que viene un fuerte recio, sí, un recio fuerte viento, perdón, de tal forma que también dice que desciende fuego, ¿sí? O como llamas de fuego, nuevamente la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús manifestándose a través de estas teofanías, a través de estas señales, ¿verdad? Muy bien, ya hemos visto 3. Dice la palabra en el texto principal que Elías estaba en aquella cueva y que primeramente un fuerte viento, pero ahí no estaba Dios. El segundo dice que un fuerte terremoto, de tal forma que se partían las piedras, pero ahí tampoco estaba Dios. Y después dice que un fuego muy fuerte, pero ¿qué crees? Que ahí tampoco estaba Dios. Dios estaba solamente llamando la atención de Elías, mostrándole su poder, mostrándole lo que Dios es capaz de hacer. Pero ahora vamos al cuarto punto y último. Para conocer a Dios es necesario un poderoso silbo apacible y delicado. Estas palabras son hermosas. Silbo apacible y delicado. Después de que dejó de temblar, ¿cómo te sentiste? Ay, por fin. Y de repente un gran silencio. ¿Lo escuchaste? ¿Sí? Un silencio que de verdad es indescriptible. Ya después la gente comenzó a salir, la gente comenzó a ver los daños, las patrullas empezaron a correr, pero en ese momento se sintió un silbo apacible. ¿Qué entiendes por silbo apacible? ¿Qué se entiende por silbo apacible? Bueno, pues silbo apacible y delicado tiene que ver con la palabra paz, tiene que ver con la palabra reposo y tiene que ver con la palabra tranquilidad. A ver, lo vuelvo a decir: paz, reposo y tranquilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios manifestar a través de todas estas cosas? Bueno, pues aquí está la clave. Dios, después de todo esto, quiere manifestar su paz, quiere manifestar su reposo y quiere manifestar su tranquilidad. Vamos a una historia bíblica, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24. Fíjate lo que dice. Versículos 23 y 24. Y entrando él, os está hablando de Jesús,
y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué tan grande era esa tempestad? Tan grande que cubría la barca. Imagínate la barquita en la que iban y cómo eran las olas tan grandes que aunque te pararas podías ver. Sí, ni te pares porque te caes. Ok, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero quién dormía? Pero Jesús dormía, él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él es la paz, porque en él está el reposo, porque en él está la tranquilidad, ¿cierto? Mientras estos están sacando cubetadas de agua, Jesús está tranquilo. Dice, pero él dormía, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron bruscamente, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. 26. El Señor Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose Jesús, así, ¿por qué me despiertan? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Palabra paralela a silbo apacible. Se hizo una grande bonanza. Imagínense, quiero imaginarme la historia. De repente está Jesús ahí bien acurrucadito, dormido. Sí, se estaba así arrullando con el terremoto, con las olas, con todo, mientras los demás estaban inquietos diciendo: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Jesús? Jesús, despiértate porque perecemos. En ese momento Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué les dice eso? Porque mejor no estabas orando, porque mejor no estabas clamando en ese momento de tribulación y angustia. Hombre de poca fe. En ese momento, en ese enojo que Jesús tuvo porque lo despertaron, bueno, y aparte por su falta de fe, habla al viento. ¿Y qué es lo que sucede? Algo maravilloso. Dice el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínate, estás en la tempestad, estás en tus problemas, y de repente se hace una oración, y Jesús escucha la oración, y Dios escucha la oración, y antes que estaba así, ahora en las aguas dice que estaban en una completa bonanza. ¿Qué es bonanza? Tranquilidad. ¿Has visto esos cuadros de Canadá? Yo quiero irme a Canadá, por cierto. ¿Sí? En donde pintan aguas así quietas, con paisajes hermosos y crepúsculos arrebolados, como dicen. Esa es la paz que quiere Dios. Y eso le estaba enseñando a Elías, porque Elías había escuchado, como a Job, ¿verdad? Es la misma historia de Job. Había escuchado de Dios, de oídas te había oído, pero mi corazón siempre estuvo lejos de ti, pero nunca te había conocido. Y ahora Dios está presentando a Elías. Dice que no en un terremoto, no en el fuego, no en el viento, sino que ahora viene con un fruto apacible. ¿Y qué crees? Que ahí estaba Dios. Dios siempre va a permitir algo fuerte en tu vida para darse a conocer y para dar a conocer su amor. También viene el Señor Jesús diciéndonos en Juan capítulo 14, versículo 27: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Señor Jesús hablando de esa misma bonanza, de ese mismo silbo apacible y quieto, ¿verdad? Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Muchas veces la palabra paz en la Biblia vamos a encontrar que es un saludo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la gente se saludaba y decía Shalom, que significa paz a vosotros, o la paz de Dios sea contigo. Esto me recordaba lo que aparece en Números capítulo 6. Vamos a Números
capítulo 6, versículos 22 al 27. Ese es el último que voy a ocupar. Número 6, 22 al 27. Fíjate lo que dice. Y esta es la ley del nazareo que hiciere votos o ofrendas. Hasta el 22 vamos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga. Apréndete esta oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que ponga el shalom de Dios. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuántas veces te has acercado a una persona y le dices: Dios te bendiga? De corazón, así de corazón. Dios te bendiga. No nada más como buenos días, como León, ¿verdad? Que les mandé el video. Hey, good morning. No, esto va mucho más allá. ¿Sabías que Dios te bendiga es la oración más corta que podemos hacer? Dios te bendiga. Ojo, yo sé que aquí van a brincar muchos. ¿Qué hay cuando decimos Dios te bendice? No tiene el mismo impacto que si yo te digo de mi corazón, me estoy arrancando el corazón, estoy tomando mi participación, mi comunión que tengo con Dios y te la estoy dando de todo corazón. Dios te bendiga. Es un deseo de mi corazón. Pero ¿qué pasa cuando digo Dios te bendice? ¿Sí? Si quiere Dios, allá Dios que está hasta allá lejos, ¿sí? Si Él quiere que te bendiga. Ese es mi deseo impersonal, ¿correcto? ¿O quiero un deseo personal? Dios te bendiga. Fíjate la oración que estamos leyendo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te permita hallar su rostro. El Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Es más personal, ¿verdad? Esto lo estoy dando de mi corazón y nace del corazón de Dios, diciendo: Dios te bendiga. Y aparte es una afirmación, Dios te bendiga. ¿Te das cuenta? Es ahí donde se presenta Dios. Dice que no estaba en el terremoto, dice que no estaba en el viento, no estaba en el fuego, pero después vino un silbo apacible, de tal forma que el corazón de Elías quedó transformado. En ese momento Elías, después de todo lo acontecido, su corazón estaba así y de repente su corazón quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que hizo todas esas cosas y que le permitió presenciar todo eso, se había manifestado a él, y ahora Dios se estaba presentando en un silbo apacible. Conclusión: para conocer a Dios muchas veces enfrentaremos poderosos vientos contrarios, fuertes terremotos y a veces un fuego consumidor. Pero al final de todo esto encontraremos una gloriosa paz que inundará nuestros corazones, y es ahí donde el amor de Jesucristo y la paz de Dios se manifiesta, dando amor, paz, fortaleza y confianza a todo aquel que le busque con todo su corazón. Amén. Y en esta hora podemos decir: ¿y dónde estaba Dios? Con toda seguridad, Dios estaba muy cerca. Amén. Amén. Y Dios Amén. está cerca de ti, mostrándose, tal cual es, lleno de amor y lleno de misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos ahí en tu vida. Bendito Dios, gracias te damos una vez más. Una vez más, gracias por el privilegio de poder estar vivos. Hay mucha gente que dice: pues no me tocaba. Pero vemos que a la luz de tu palabra esto no es cierto. Vemos que durante esta semana hubo un mover de ti, Señor, muy fuerte, alertando, Señor, a tantas personas de su mal camino.
alertando aún a tu iglesia misma de mantenerse en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Gracias porque a través de ese fuego, a través de esa tormenta, a través de ese viento, Señor, a través de ese huracán, a través de ese terremoto, a través de ese maremoto, Señor, cualquier circunstancia que esté viviendo en casa y fuera de casa, tú estás presente. Gracias, Padre, porque en esta mañana quizá el punto clave o el corazón de esta predicación es tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú has expresado tu amor de muchas formas y de muchas maneras. La más grande de ellas es que amaste y amas al mundo de tal forma que enviaste a tu Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Y dice tu palabra, Señor, para que creamos y para que seamos salvos. Gracias, Padre. Gracias porque en este momento no necesitamos ver tu teofanía en diferentes situaciones, sino en esta hora podemos reconocer que tú eres un Dios de amor y de misericordia, y que, Señor, como dice tu palabra, por las muchas misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, tu misericordia se ha renovado en esta mañana y es una nueva oportunidad, Señor, que nos das a nosotros como iglesia, pero también de abrir nuestra boca hacia aquellos que no te conocen. Bendícenos, Señor, llénanos de tu presencia, de tu espíritu, y permite, Señor, que sigamos inquietando tu corazón y que los cielos se estremezcan a través de la oración. Hemos estado orando, Señor, hemos estado clamando y creemos que cosas grandes, maravillosas, pero dice tu palabra también, cosas espantosas van a suceder en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres quien nos guarda. Dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa sobre aquellos y los defiende, a aquellos que le buscan y los defiende y los guarda. Te pedimos, Señor, que seamos guardados en el nombre de Cristo Jesús, y que a través de esta palabra podamos salir de este lugar confiados, Señor, sabiendo que tú estás muy cerca de nosotros. Aún tu venida, Señor, dice tu palabra, está cerca. Gracias te damos. Ven, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Vamos a continuar adorando el nombre de nuestro Dios. Amén.